Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar con el modelo del 2025 de Madrid y hoy vamos a hacer la pregunta 2.1. Como veis, nos dan una función, en este caso una función a trozos, y nos piden una serie de características. Así que vamos con el apartado A, que nos dice estudiar la continuidad de la función en todo R. Lo primero que tenemos que saber es que a la hora de estudiar una función, nosotros la continuidad la vamos a estudiar donde cambie la función. Entonces yo miro la función y veo x cuadrado menos 6x más 11 si x menor que 2 y raíz de 5x menos 1 si x es mayor o igual que 2. Con lo cual lo que me está diciendo es que hay que estudiar la continuidad en x igual a 2, que es donde cambia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se estudia la continuidad? La continuidad hay que estudiar los límites por la izquierda, por la derecha y la función en el punto. ¿De acuerdo? Con lo cual empezamos y decimos límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Y digo 2 por la izquierda es 1,99. ¿En qué trozo estoy? En este caso en el de x menor que 2. Con lo cual copiamos la función, sustituimos por 2, ojo, no sustituyo por 1,99. El 1,99 solo nos sirve para ver qué trozo vamos a coger, ¿de acuerdo? Aquí se sustituye por el punto. Entonces sustituyo por 2, 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 11, esto nos queda 3. Vamos con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Y decimos 2 por la derecha es 2,1. ¿Con qué trozo me quedo? X mayor o igual que 2. Con lo cual copiamos la raíz de 5x menos 1. Y decimos 5 por 2, 10, menos 1, 9, raíz de 9, 3. Y también hemos dicho que hay que estudiar la función en el punto. En este caso, f de 2. ¿Con qué trozo me quedo? Pues con el que tenga igual. Entonces, x mayor o igual que 2, sustituimos y decimos en raíz de 5x menos 1, que ya hemos hecho antes, nos quedaría 3. Con lo cual, una función es continua cuando el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, es igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función y es igual a la función en el punto. Se tienen que cumplir las tres características, ¿de acuerdo? Aquí como vemos que los dos límites y la función en el punto me sale 3, podemos resumir que es continua en x igual a 2. Apartado B. Nos pide el estudio de los extremos relativos de la función en el intervalo 1 a 3. Lo primero que tenemos que saber es que los extremos relativos los vamos a calcular haciendo la primera derivada e igualando a 0. Como nosotros vamos a tener dos trozos, pues hay que calcular los extremos relativos en unos y en otros. Empezamos con el primero. Y digo, para x menores que 2. ¿Qué trozo cogemos? El de arriba. Y su derivada, al ser un polinomio, pues sería derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 6x, menos 6. Y la derivada de un número que nos daría 0. Con lo cual, esto lo igualamos a 0. Operamos y decimos el menos 6 pasa al otro lado sumando y el 2 pasaría dividiendo, con lo cual 6 entre 2 nos va a quedar un x de 3. Este punto sería un posible máximo mínimo. Pero ¿qué ocurre? Que como no cumple que sea menor que 2, no es extremo relativo. Siempre tenéis que mirar el condicionante, que es el que os va a marcar si esos puntos están aceptados o no. Para x mayores o iguales que 2. Exactamente lo mismo, vamos a hacer la derivada de una raíz que nos dice que en el numerador hay que poner lo de dentro derivado, 5, partido de 2 raíz de 5x menos 1. Esto lo igualamos a 0 y pasamos el denominador multiplicando. Algo por 0 nos da 0, con lo cual nos queda 5 es igual a 0. ¿Qué podemos deducir? Pues que en ese intervalo no hay extremos relativos. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? Yo lo que haría es el estudio de la monotonía, es decir, el crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque si consigo puntos que vengan de decrecer a crecer o viceversa, pues ahí sí que tendríamos máximos o mínimos. Con lo cual vamos a estudiarlo también en los dos tramos. Para x menor que 2
y decimos desde menos infinito a 2. ¿Y dónde vamos a sustituir? Sustituimos en la derivada. Voy a sustituir por el punto 2, me fijo y aquí me queda negativo. Es decir, este tramo va a ser estrictamente decreciente. Vamos a hacer el de x mayor o igual que 2. Y hacemos de 2 a infinito. ¿Dónde sustituimos? En la primera derivada. Y si yo sustituyo, por ejemplo, el punto 3, vemos que me va a salir positivo. Es decir, esta función es estrictamente creciente. En el 2, si viene de bajar a subir, nosotros podemos deducir que en x igual a 2 tendríamos un mínimo. ¿De acuerdo? Último apartado, apartado C. Nos piden calcular el área encerrada por la función el eje OX entre x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, como nuestra función es a trozos y nosotros tenemos un punto problema en x igual a 2, a la hora de hacer nuestro cálculo de áreas tendremos que hacer dos áreas. Un primer área que va a venir con la integral definida de 1 hasta 2 del primer tramo, que sería x cuadrado menos 6x más 11, diferencial de x, más una segunda área que va a venir definida de 2 hasta 3. Y en este caso cogeríamos la función de la raíz de 5x menos 1 diferencial de x. Muy bien, ahora hay que resolver cada una de las integrales. Son muy facilitas, ¿vale? La primera es una polinómica, que ya sabemos que su solución es xn más 1 partido de n más 1, con lo cual solucionamos la primera integral y decimos x3 partido de 3 menos 6x al cuadrado partido de 2 más la integral de un número es ese número con x, ¿de acuerdo? Y aquí lo definiríamos entre 1 y 2, ¿de acuerdo? Lo primero es resolver y luego ya sustituimos. En la segunda, fijaros, nosotros tenemos una raíz. Si yo me voy a la tabla de integración, vemos que no existe la integral de una raíz, con lo cual hay que tunearla, ¿de acuerdo? Entonces yo me la voy a preparar y me la voy a poner como polinómica. 5x menos 1 elevado a 1 medio. Y miramos la tabla y digo, a ver, ¿a cuál se me parece? Pues a mí se me parece a la integral de u' por u, cuya solución es u a la n más 1 partido de n más 1. Y miramos y decimos, vale, si esto es u, ¿cuál es su derivada? Sería 5, pero yo no lo tengo delante, con lo cual vamos a hacer un tuneo. Tenéis un vídeo muy bueno sobre este tipo de integración que os animo a ver para poder seguir la explicación. Fijaros, metemos aquí un 5 y como he hecho trampas, las corrijo. ¿Cómo las puedo corregir? Sacando fuera un quinto. ¿Por qué? Porque un quinto por 5 nos daría 1, es decir, las trampas estarían corregidas, ¿de acuerdo? Con lo cual, a la hora de resolver, pondríamos el 1/5 que está fuera y la solución, en este caso, u elevado a n más 1 partido de n más 1, 5x menos 1, 1 medio más 1 nos da 3 medios, partido de 3 medios, y todo ello entre 2 y 3. Fijaros, como hemos dicho, vamos a tener dos áreas. ¿Cómo se resuelven las integrales definidas? Por la regla de Barrow. En este caso, un área 1 que va a venir de f de 2 menos f de 1 y una segunda área que va a venir entre f de 3 menos f de 2, ¿vale? Siempre final menos inicial. ¿De acuerdo? Bueno, como tenéis calculadora, el área total sería la suma de estas dos áreas. Yo lo he metido en la calculadora y me queda 11 quinceavos más 28 quinceavos raíz de 14. Y como esto es un área, pues le ponemos unidades cuadradas. Cerramos y ya habríamos terminado. ¿De acuerdo? Fijaros que este ejercicio es muy sencillo, ¿vale? Vale 2,5 puntos, que es bastante en el examen y yo creo que lo podéis sacar. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo. Nos vemos en próximos vídeos.